¿Qué tal? Mi nombre es Isaí Sosa, soy estudiante de la licenciatura en Educación en Historia de la Escuela Normal Superior de Yucatán. El tema que les vengo a impartir el día de hoy es sobre la separación de Yucatán de México. Como sabemos, en la península de Yucatán, de lo que hoy conforman los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, pertenecieron a una cultura muy antigua, la cultura maya, que floreció y hizo su apogeo en la península. Durante la colonia, la península de Yucatán se le denominó como la Capitanía General de Yucatán por el comandante de Francisco de Montejo en la ciudad de Mérida. En la península de Yucatán, durante la colonia, permaneció separada tanto económicamente como socialmente del resto del país de México, y durante la colonia no mantuvo una relación ni intercambios con la Ciudad de México. Ya para el año de 1821, cuando la Nueva España se declara independiente de España y lleva el nombre de México, le envían una solicitud a Yucatán para reincorporarse y formar parte de la nueva nación que es México. Y el estado de Yucatán acepta esta solicitud con la única condición de que mantuviera su autonomía y tuviera un gobierno federalista. El gobierno de la Ciudad de México accedió, fue de forma aceptable y fue un gobierno federalista donde todos los estados mantuvieran su autonomía en su totalidad. Luego de 12 años, en el año de 1841, el sistema de gobierno de la Ciudad de México cambia de federalista a centralista, lo cual molestó en su totalidad a la mayoría de la población de México, entre ellos al estado de Zacatecas, al estado de Texas, al estado de Nayarit y el actual estado de Yucatán. Estos estados empezaron con sus métodos de separación y Yucatán no se quedó atrás. Primero comenzó como separación de Texas, luego la rebelión en Zacatecas, y en el año de 1841 Yucatán se declara independiente de México al tener un gobierno centralista, y a Yucatán no parecerle se convierte en federalista. Ya para el año de 1842 en la ciudad de Mérida izan la bandera yucateca, que consiste en el color verde y en el lados laterales rojo, en medio blanco y otra vez rojo, con 5 estrellas que simbolizan las 5 principales ciudades que era de la península de Yucatán: la ciudad de Mérida, la ciudad de Valladolid, la ciudad de Tecash, la ciudad de Izamal y la ciudad de Campeche. Estas se simbolizaron en el año de 1842 como protesta en contra del centralismo en la Ciudad de México. Cambiaron todas las banderas que estaban en el estado de Yucatán, cambiaron por las banderas a la bandera yucateca, izaron en los barcos de los puertos de Progreso, en los barcos del puerto de Cizal, izaron la bandera yucateca como protesta en contra del centralismo. Ya para el año de finales del año de 1842 empiezan con el triunfo de Santa Anna en la Ciudad de México, por lo cual a Santa Anna no le parece en su totalidad en que Yucatán se declarara independiente y no se reconocía su independencia en la Ciudad de México, por lo cual el presidente de México, Santa Anna, manda tropas de ejército de la Ciudad de México por el puerto de Veracruz hacia la ciudad de Mérida y el actual estado de Yucatán para hacer guerra y hacer frente contra la independencia de Yucatán. En este caso, la Ciudad de México envió cerca de 8,000 hombres armados por el puerto de Veracruz, en donde atracaron al puerto de Campeche, en donde no pudieron contraer al pueblo indígena de la ciudad de Campeche, ya que la ciudad de Campeche se encontraba amurallada desde la época colonial en contra de los piratas, por lo cual el gobierno de la Ciudad de México no pudo entrar por la impedición de las murallas que habían en la ciudad de Campeche, por lo que se mantuvieron así y cambiaron hacia la ciudad de Champotón en Campeche, donde tomaron pueblo por pueblo en Campeche. Luego, al ver de que la ciudad de Mérida estaba desprotegida,
se dirigieron del puerto de Campeche hacia el puerto de Telchac, donde atracaron los conquistadores, y allá empezaron a colonizar pueblo por pueblo de Yucatán para hacer la rebelión en contra de la independencia de Yucatán. Tomaron el pueblo de Motul, tomaron el pueblo de Tixpehual, el pueblo de Ucú, tomaron el pueblo de Tixcocop y por último estaban por tomar la ciudad de Mérida. Cuando ya llegaban a la ciudad de Mérida, se encontraron con un fuerte grupo armado de indígenas mayas en la ciudad de Mérida, que estaban como respaldo para atacar a los que estaban por invadir la ciudad de Mérida, por lo cual las tropas de la Ciudad de México se rindieron y declararon paz y se retiraron nuevamente hacia el puerto de Tampico, por donde le informaron a Santa Anna que no pudieron encontrar los indígenas de la ciudad de Mérida y no pudieron hacer que quitaran la bandera de la bandera yucateca y izaran la bandera mexicana, por lo cual la bandera yucateca seguía izada en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Mérida y en las principales ciudades, como ya había mencionado. Ya para el año de 1843, el presidente Santa Anna declara que se corten todas las relaciones de intercambio comercial hacia la península de Yucatán, desconectándola totalmente del comercio, por lo cual la península de Yucatán se vio muy afectada tanto en su economía local como en su economía global, ya que esto necesitaban el intercambio de productos con la Ciudad de México y con el resto del país para mantener su economía a flote y no decaer. Esto ocasionó de que en 1843 la península de Yucatán se rindiera contra el gobierno de Santa Anna y se reincorporara nuevamente al gobierno centralista, pero únicamente con la condición de que Yucatán mantuviera su autonomía en su totalidad y mantuviera su gobierno federalista. Por lo cual al principio Santa Anna accedió, firmó un tratado en diciembre de 1843 en el cual aceptaba a Yucatán como un estado especial, por lo cual el resto del territorio mexicano era centralista, excepto Yucatán, que mantenía su gobierno federalista. Ya para el año de 1845, estos convenios fueron reprobados por el Congreso de la Ciudad de México, ya que no encajaban en el gobierno de Santa Anna, por lo cual Santa Anna volvió a declarar a todo el territorio mexicano centralista, quitando así el poder federalista a la península de Yucatán, por lo que la península de Yucatán se tuvo un descontento, no le pareció y fue en contra del gobierno de Santa Anna, y se volvió en el año de 1845. En diciembre de 1845 se vuelven a declarar la península de Yucatán independiente. Esto ya a Santa Anna no le parecía nuevamente bien, y ya en ese entonces se volvieron a hacer cambios de gobierno, con el cual volvió a ganar Santa Anna, y Santa Anna mantenía siempre el gobierno centralista en la Ciudad de México. Yucatán no decidió nuevamente anexarse. Sin embargo, para el año de 1846 ya se declara el acta como Yucatán independiente en su totalidad, abarcando los estados de Yucatán, el estado de Campeche, el estado de Quintana Roo, y el estado de Yucatán envió una solicitud de anexión para el estado de Tabasco, ya que Tabasco en ese tiempo mantenía su autonomía, por lo cual Tabasco accedió por un determinado tiempo, pero el gobierno de Santa Anna obligó al estado de Tabasco a reincorporarse a la nación mexicana, por lo cual y con el objetivo de mantener su autonomía y que mantuviera su intercambio comercial con México. El estado de Campeche aceptó, igual que el estado de Tabasco. Sin embargo, el estado de Campeche en el año de 1846 se estaban surgiendo unos nuevos problemas dentro de ya el territorio yucateco, problemas internos dentro del territorio yucateco, tales como la inconformidad con los problemas que ocurrían en la ciudad de Mérida. O sea, los del estado de Campeche tenían en contra de los de la ciudad de Mérida,
por lo cual los de Campeche formaron su propio grupo a tal grado de que ya después de la península de Yucatán se encontraba dividida en dos partes. Se encontraba dividida por la zona de Yucatán y la zona de Campeche, por lo cual se dio en ese entonces la separación de Campeche en su totalidad del estado de Yucatán. Quintana Roo accedió al Tratado de Yucatán, por el cual mantuviera su autonomía junto con Yucatán, por lo cual en ese entonces se tuvieron que crear tres principales ciudades, ya no cinco, en el cual representaba la ciudad de Mérida, la ciudad de San Francisco en Campeche y la Capitanía General de Chetumal, en el cual mantuvieran estos tres estados su autonomía y pudieran mantener su economía e intercambio entre ellos. Sin embargo, para el año de 1847 surgía un nuevo problema. Estaba surgiendo dentro del territorio yucateco una inconformidad del grupo indígena maya, que principalmente surgió en el estado de Campeche, luego fue abarcando los estados de Quintana Roo, y así llegar pueblo por pueblo del estado de Yucatán, empezando por el estado de Tecash, abarcando por los pueblos que se ubican dentro del Camino Real, Tixcocop y el actual Puerto de Progreso, donde los grupos indígenas de mayas estaban en contra de los criollos y los mestizos que residían actualmente en la ciudad de Mérida, en donde ellos tenían privilegios como por ejemplo poder asistir a las iglesias, ser enterrados dignamente dentro de las iglesias, poder ser velados, tener acceso directo hacia el cielo y cosas de este tipo. Por lo cual al grupo de los indígenas mayas que eran nativos de la península de Yucatán no tenían los mismos derechos que los mestizos y criollos que residían en la ciudad de Mérida, por lo cual se levantaron en armas por un caudillo llamado Nachicocom, que fue el líder de los caudillos mayas para la independencia, también para el territorio yucateco, y para sacar a todos los criollos, mestizos y blancos que residían en la ciudad de Mérida, por lo cual que para el año de 1847 estalló la llamada Guerra de Castas en el Yucatán, por lo cual significó una gran pérdida tanto humanas como de territorio, ya que en la ciudad de Mérida intentaban sacar a la mayoría de la población blanca, a la mayoría de la población criolla y a las otras personas que eran residentes de la ciudad de Mérida. El grupo indígena estaba en contra de los que residían en Mérida, por lo cual los indígenas iban en contra de los grupos blancos que residían en la ciudad de Mérida. La guerra de castas continuó hasta el año de 1848, por lo cual el estado de Yucatán ya no buscaba la solución, puesto que la guerra de castas había dejado una significativa muerte de personas dentro del territorio yucateco, por lo cual el estado de Yucatán solicitó ayuda tanto militar como económicamente hacia la isla de Cuba, hacia el pueblo de Inglaterra y al país de España. Y todos estos países le negaron la ayuda militar y económicamente a Yucatán, por lo cual únicamente le quedaba pedirle ayuda económica y militarmente al país de Estados Unidos, en donde fue recibida su petición, y Estados Unidos le brindaba ayuda económica y militarmente para combatir la guerra de castas en Yucatán, a cambio de que Yucatán pasara a formar parte del territorio estadounidense, por lo cual se envió un convenio hacia Washington, en donde fue pasado como la Yucatán Weeks, en donde fue aceptado, y si Yucatán aceptaba, y Yucatán iba a formar parte como una capitanía de Estados Unidos, por lo cual el gobierno de de Yucatán negó incorporarse hacia el pueblo de los Estados Unidos y así negar rotundamente cualquier relación con Estados Unidos. Estados Unidos desechó en su petición de Yucatán, y Yucatán únicamente le quedaba pedirle ayuda económicamente hacia el país de México, en donde se desprendió.
y la Ciudad de México aceptó su petición de Yucatán con la única condición de que Yucatán se volviera a anexar al territorio mexicano y formar el Imperio Mexicano, ya el estado de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Sin embargo, México estaba terminando por una terrible situación económica y socialmente, ya que estaba en conflicto con los Estados Unidos por la guerra con Estados Unidos que mantenía por la pérdida del territorio de Texas. De los 3 millones que Estados Unidos le otorgó a México como recompensa de los daños ocasionados por la guerra entre México y Estados Unidos, la Ciudad de México envió al estado de Yucatán 150,000 pesos y envió refuerzo militar para combatir a los grupos indígenas que residían en los pueblos de Yucatán, en donde había un descontento contra los criollos y españoles que residían en la ciudad de Mérida, y envió los 150,000 pesos para combatir y solucionar el problema, por lo cual para el año de 1848 Yucatán se reincorpora definitivamente hacia el territorio mexicano. En mi parecer, el territorio yucateco hubiese sido independiente, sin embargo, ocurrió lo de la desigualdad social que había dentro del territorio yucateco, en lo que ocasionó la guerra de castas, una inconformidad que ocurrió por la rivalidad entre pueblos indígenas y pueblos de la alta sociedad que residían en la ciudad de Mérida, por lo cual el territorio campechano declaró su independencia y formó su alianza para combatir a los pueblos que residían de la raza blanca en la ciudad de Mérida. Y fue para entonces que ya para el año de 1848 ya se solucionó el problema de la guerra de castas, se solucionó el problema de la reincorporación de Yucatán a México, y ya para el año de 1849 estaban solucionados estos problemas. Yucatán ya formaba parte del nuevo Imperio Mexicano y ya habían perdido el territorio de Texas, había perdido a Centroamérica y habían perdido los territorios de Arizona, Nuevo México y California. Sin embargo, México ganó nuevamente al estado de Yucatán. En mi punto de vista, Yucatán tiene de qué subsistir, ya que en Yucatán se encuentra la sonda de Campeche, se encuentra la zona turística de Quintana Roo. Sin embargo, hoy formamos el actual estado de México, el país de México, y formamos una nueva nación, y debemos estar orgullosos de ser mexicanos, yucatecos, con la bandera que se creó en el año de 1842, la bandera que representa a todos los yucatecos. Gracias.